Dios los bendiga, hermanos, amigos. Sean todos bienvenidos a la lección virtual de los días jueves. Los saludo a todos, a cada uno de ustedes en el nombre de Jesús. La lección 31 del año, llamada Una señal para la iglesia. Y los que han estado atentos escuchando esta serie sabrán que estamos hablando de la profecía acerca de la venida de Cristo. Entonces voy a hacer una oración y comenzamos con la lección. Dios Todopoderoso, gracias Padre Santo, gracias Dios bueno por ayudarnos y bendecirnos, por guardarnos y protegernos, por permitirnos, Señor, buscar tu presencia en este momento. Yo te pido que nos bendigas, nos ilumines con tu palabra y edifiques nuestras vidas. En el nombre de Jesús, amén. Entonces, se titula Una señal para la iglesia y nos hace aquí la pregunta, rompehielo, ¿qué es lo primero que viene a tu mente cuando escuchas la palabra falsificación? Y lo primero que muchos de nosotros nos imaginamos es los billetes falsos, que son muy parecidos a los verdaderos, son una imitación casi tan exacta que nos podría confundir, incluso podríamos no diferenciar entre lo real y lo falso. La palabra del Señor en 2 de Tesalonicenses 2, del 1 al 3, nos dice esto. Vamos a leerlo. 2 de Tesalonicenses. Pero con respecto a la venida de nuestro Señor Jesucristo y nuestra reunión con Él, os rogamos, hermanos, que no os dejéis mover fácilmente de vuestro modo de pensar, ni os conturbéis ni por espíritu ni por palabra, ni por carta como si fuera nuestra, en el sentido de que el día del Señor está cerca. Nadie os engañe en ninguna manera, porque no vendrá sin que antes venga la apostasía y se manifieste el hombre de pecado, el hijo de perdición. Nuestro Dios y Salvador Jesucristo va a regresar y va a venir por su iglesia, pero antes de eso, en estos versículos nos dice que va a acontecer la apostasía. ¿Y qué es la apostasía? ¿Es algo bueno? ¿Es algo malo? Pareciera que se denominara de la palabra de apóstoles. Pero la apostasía, en palabras sencillas, es cuando cristianos abandonan la fe verdadera y se van tras otras enseñanzas que no son bíblicas, otras enseñanzas que no son apostólicas, otras enseñanzas que no enseñó el Señor Jesucristo, sino que se van tras fábulas y tras pensamiento humano, filosofías, cosas que no nos ha mandado Dios a predicar o a creer. Jesucristo viene a levantar a su pueblo. Él dijo a sus discípulos en Juan 14:3, si me fuere, vendré otra vez y os tomaré a mí mismo, para que donde yo estoy, vosotros también estéis. Nuestro Salvador Jesucristo viene por su iglesia, esa es su promesa. ¿Cuándo sucederá esto? La Biblia nos dice que nadie lo sabe. Acá tengo el versículo. Esto lo dijo Jesucristo en Mateo 24:16, pero del día y la hora nadie sabe, ni aun los ángeles de los cielos, sino solo mi Padre. Pero lo que sí sabemos es que se van a ser tiempos peligrosos y que la apostasía va a ser muy palpable en los últimos tiempos. ¿Cuándo sucederá esto? La Biblia dice que nadie lo sabe con exactitud. Sin embargo, Jesús nos advierte que inmediatamente antes de que Él venga en el mundo religioso se manifestará la apostasía. Y como ya dije, la apostasía es algo malo, porque es cuando los cristianos abandonan la fe verdadera y se van tras su propio pensamiento o tras cosas que no son bíblicas. Significa abandonar la fe verdadera y abrazar una imitación de la misma. Apostasía es la señal equivocada del eminente levantamiento de la iglesia. Y hoy en día vemos iglesias, vemos instituciones religiosas que se hacen llamar iglesias, pero no anuncian o no predican, no enseñan lo que
Dios nos dejó en este libro que llamamos Biblia. Hoy en día, lamentablemente, pasamos por edificios como escuelas, como incluso instituciones de estas que se hacen llamar iglesias, que están de acuerdo con cosas que el Señor aborrece. Esta semana estaba con mi familia, con mi mamá, con mi hermana en el carro, y pasamos frente a una iglesia que tenía la bandera de los arcoíris. Y yo les decía, no sé qué clase de Biblia tendrá esta iglesia, porque claramente lo que el Señor enseña en su palabra es que Él no está de acuerdo con esas actitudes. Él no está de acuerdo con ese estilo de vida, sino que Él nos dice exactamente cómo nosotros debemos ser y lo que somos. Entonces, hoy, hermanos, es más evidente que muchas iglesias, muchas instituciones religiosas que se hacen llamar iglesias, se han apartado de la verdad y han introducido filosofías y toda clase de cuentos y de filosofías que no nos llevan a la vida eterna, no nos conducen por el buen camino. En Apocalipsis 13, del 14 al 17, lo vamos a leer. Quiero leer toda la parte ahí, y es el mensaje a la Odisea, y dice de la siguiente manera: y escribe al ángel de la iglesia en la Odisea, he aquí el amén, el testigo fiel y verdadero, el principio de la creación de Dios, dice esto: yo conozco tus obras, que ni eres frío ni caliente. Ojalá fueses frío o caliente, pero por cuanto eres tibio y no frío ni caliente, te vomitaré de mi boca. Porque tú dices, yo soy rico y me he enriquecido y de ninguna cosa tengo necesidad, y no sabes que tú eres un desventurado, miserable, pobre, ciego y desnudo. Por tanto, yo te aconsejo que de mí compres oro refinado en fuego, para que seas rico, y vestiduras blancas para vestirte, y que no se descubra la vergüenza de tu desnudez, y unge tus ojos con colirio para que veas. El 19, yo reprendo y castigo todos los que amo, sé pues celoso y arrepiéntete. He aquí, yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a él y cenaré con él y él conmigo. Aquí Dios estaba hablándole a esta iglesia, a la iglesia de la Odisea en el libro de Apocalipsis, y le estaba dando a conocer su conducta, que no era una iglesia que había tomado una posición o era radical en lo que creía, sino que estaba ahí, en el medio. No eres fría ni caliente, y por cuanto eres así, te vomitaré de mi boca. Y también nos dice que el Señor la está reprendiendo y le está dando una oportunidad para que cambie esa manera de vivir o ese mensaje que estaban dando y se arrepientan. A fines del siglo I de nuestra era, la Odisea era una ciudad próspera económicamente, que atraía a gran cantidad de personas de muchos lugares. Piense en las ciudades turísticas como la ciudad de Nueva York, Dubái, en los Emiratos Árabes, Los Ángeles, tantas ciudades que atraen cantidad de turistas. Así era la Odisea, y allí en la Odisea había una iglesia. Al crecer la ciudad, el suministro de agua en la Odisea llegó a ser insuficiente para sus residentes, así que para solucionar este problema, la Odisea comenzó a importar el agua de dos ciudades adyacentes. Las dos ciudades que estaban más cerca a la Odisea eran Hierápolis y Colosas. Las aguas de Hierápolis eran extremadamente frías y muy refrescantes en el verano. Aunque, ¿qué sucedía? Eran frías y refrescantes, pero al transportarla de Hierápolis a la Odisea, ya perdía la temperatura del agua. Ya no era fría y refrescante, sino que ahora era tibia. De la misma manera, sucedía que las aguas de Colosas eran muy calientes, era el otro extremo, eran demasiado calientes
y por ser calientes tenía propiedades medicinales para el cuerpo, para pozos termales que se utilizaban para fines medicinales. Estas también, de ser transportadas de un lugar al otro, tal vez de un lugar caliente a otro, estas también llegaban tibias a la Odisea, a la vez que perdían sus propiedades curativas. Entonces, de la misma manera sucedía allí en la Odisea. El mensaje que tenía esta iglesia no era ni frío ni caliente. En Apocalipsis 13, del 15 al 16 dice: yo conozco tus obras, que ni eres frío ni caliente, ojalá fueses frío o caliente. Pero por cuanto eres tibio y no frío ni caliente, yo te vomitaré de mi boca. Para el Señor esto era algo detestable, por cuanto no habían tomado una posición. Las obras de la iglesia de la Odisea no eran ni frías ni calientes. El mensaje que se predicaba allí, en esta iglesia, era tibio como las aguas de la ciudad. La predicación de la Odisea había perdido su fuerza refrescante y su poder sanador original. Estaba tan mezclado con las filosofías mundanas de la ciudad que el único efecto que tenía era provocar el vómito. Se parece mucho a las iglesias de hoy en día. Se parece mucho al mensaje que se predica hoy día. Un evangelio tibio, un evangelio que no refleja o no se predica lo que el Señor nos ha dado allí en su palabra. Un mensaje inaceptable para Dios, muy diferente a las predicaciones de los apóstoles. La Odisea representa la iglesia apóstata del tiempo final. Esa iglesia que comenzó bien, pero que se fue alejando tras otros pensamientos, tras otras creencias. Es una iglesia dotada de muchas cosas. Esta iglesia, por estar allí en una ciudad tan próspera, tan visitada, tan conocida, pues tenía mucho conocimiento, tenía influencia, tenía aceptación popular, tenía dinero, profesionalismo, pero a la vez era una iglesia cuya fe estaba puesta en todas esas cosas y no en el poder de Dios que salva a los creyentes. Esto es precisamente lo que observamos al presente. Iglesias llenas de gente, edificios suntuosos, tesorerías bien provistas, influencia en todas partes y excelente reputación entre los no creyentes, aceptación por todo el mundo. Sin embargo, toda esta aparente riqueza es nada si no hay fuerza espiritual, si no hay fuego del Espíritu Santo, si no se está predicando a Jesucristo y a su palabra. En el versículo 17, Nueva Versión Internacional, de la porción que leímos, dices, soy rico y me he enriquecido y no me hace falta nada, pero no te das cuenta de que el infeliz y miserable, el pobre y ciego y desnudo eres tú. Esa era la reprensión que Dios le estaba dando a la iglesia de la Odisea. Terrible mensaje es el que recibe la iglesia de la Odisea, y sin embargo vemos que Dios sigue llamando a su puerta y pidiéndole permiso para entrar a ella. Dios todavía quería seguir tratando con esta congregación, con los creyentes que allí estaban. En los versículos 18 al 20 que ya leímos, lo dice ahí: por tanto yo te aconsejo que de mí compres oro refinado en fuego para que sea rico, y vestiduras blancas para vestirte, y que no se descubra la vergüenza de tu desnudez, y unge tus ojos con colirio para que veas. Yo reprendo y castigo a todos los que amo. Sé pues celoso y arrepiéntete. He aquí yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a él y cenaré con él y él conmigo. ¿Cuántas iglesias hay en nuestro tiempo que, presumiendo de ser cristianas, no permiten que Cristo entre en ellas? Iglesias que, presumiendo
de ser cristianas no predican a Cristo y a este crucificado, como dice Pablo. No sería de extrañarnos que de estas iglesias surjan los peores enemigos de Dios y los instrumentos para la persecución de la iglesia en Filadelfia. Pero uno de los puntos importantes en esta lección es que en los tiempos finales va a ser más y más notable la apostasía. En Apocalipsis 3, del 17 al 13, allí también les está hablando a la iglesia de Filadelfia. Vamos a leerlo. Apocalipsis 3, 7 al 13. Dice el mensaje a Filadelfia. Escribe al ángel de la iglesia en Filadelfia. Esto dice el santo, el verdadero, el que tiene la llave de David, el que abre y ninguno cierra, y cierra y ninguno abre. Yo conozco tus obras. He aquí, he puesto delante de ti una puerta abierta, la cual nadie puede cerrar. Porque aunque tienes poca fuerza, has guardado mi palabra y no has negado mi nombre. He aquí, yo entrego a la sinagoga de Satanás, a los que se dicen ser judíos y no lo son, sino que mienten. He aquí, yo haré que vengan y se postren a tus pies y reconozcan que yo te he amado. Por cuanto has guardado la palabra de mi paciencia, yo también te guardaré de la hora de la prueba que ha de venir sobre el mundo entero, para probar a los que moran sobre la tierra. He aquí, yo vengo pronto. Retén lo que tienes para que ninguno tome tu corona. Al que venciere, yo le haré columna en el templo de mi Dios, y nunca más saldrá de allí. Y escribe sobre él el nombre de mi Dios y el nombre de la ciudad de mi Dios, la nueva Jerusalén, la cual desciende del cielo de mi Dios, y mi nombre nuevo. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Las iglesias posmodernas son el campo donde se está sembrando la semilla que traerá como resultado la manifestación del anticristo. La apostasía y estas escrituras que hemos leído las podemos aplicar a nuestras vidas de la siguiente manera. La apostasía que hay en los púlpitos hoy en día. Segunda de Timoteo 4, del 3 al 4, nos dice: porque vendrán tiempos cuando no sufrirán la sana doctrina, sino que teniendo comezón de oír, se amontonarán maestros conforme a sus propias concupiscencias, y apartarán de la verdad el oído y se volverán a las fábulas. Qué triste que teniendo lo verdadero, teniendo lo puro, teniendo lo agradable a Dios, ahora se van tras lo falso. Acá los dice: apartan su oído de la verdad, que es la palabra de Dios, y se van tras fábulas. Lo que Pablo escribe a Timoteo aquí es exactamente lo que ahora vemos en muchos grupos cristianos. Predicadores y maestros muy famosos, de talla mundial, líderes religiosos de gran carisma e influencia a través de las redes sociales o por televisión, multitudes cada vez más grandes tras de ellos, sermones, enseñanzas y libros que hasta se convierten en bestsellers de la noche a la mañana. Pero hay demasiadas cosas faltando en todo este esquema. Sí, son muy reconocidos, son muy famosos, atraen mucha gente, pero ¿cuál es el mensaje que están predicando? ¿Cuáles están predicando las doctrinas bíblicas o están predicando fábulas y cuentos y cosas que las personas quieren oír o cosas que son tendencia en el mundo en que vivimos? Pero hay demasiadas cosas faltando en todo este esquema. El pecado ya no es reprendido y en muchos casos es celebrado. La gente ya no es invitada a la salvación como antes se hacía. La gente ya no se le predica ese evangelio de arrepentimiento, de cambio. Tampoco se observa un compromiso firme y serio de las personas con Dios. Y claro está, la santidad se ha perdido en casi todos los casos si tomamos en cuenta los estándares que la Biblia fija al respecto. Entonces, hermanos, es para que nosotros en nuestras casas
meditemos y leamos nuestra Biblia, leamos la Biblia que tenemos y sepamos lo que está allí escrito, las enseñanzas de Jesucristo, las enseñanzas que predicaban los apóstoles, todo lo que está allí escrito, porque la Biblia nos dice que todo lo que está aquí escrito es a través de la inspiración divina. Dios inspiró a hombres llenos del Espíritu Santo para que escribieran esta palabra, y es el deseo de Dios que nosotros la guardemos en nuestro corazón. Al observar el surgimiento de la apostasía, podemos entender que ya no falta mucho para nuestra partida. Esta es una de esas señales. Como cristianos verdaderos, nos entristece ver tanto pecado a nuestro alrededor, pero a la vez sentimos el consuelo de saber que Cristo realmente está a las puertas y muy pronto regresará por nosotros. Muy pronto nos encontraremos con Él. Pero mientras ese glorioso día llega, ¿cómo debemos conducirnos? Hace unos 3000 años, David se planteó la misma idea. En Salmos 11:3 dice: si fueren destruidos los fundamentos, ¿qué ha de hacer el justo? Pablo también responde esto, de cómo debemos conducirnos, diciendo lo siguiente en 2 de Timoteo 4:5. Pero tú sé sobrio en todo, soporta las aflicciones, haz obra de evangelista, cumple tu ministerio. Y Juan también nos anima con estas palabras en 1 de Juan 2:28. Y ahora, queridos hijos, permanezcan en Él para que cuando se manifieste podamos presentarnos ante Él confiadamente, seguros de no ser avergonzados en su venida. Permanecer en Él, hacer obra de evangelista, continuar creyendo en este mensaje, hermanos, que se nos ha sido predicado, y no irnos tras otros pensamientos o otras filosofías, otras cosas que se están anunciando solo para atraer más y más gente. Entonces nos deja con dos preguntas. ¿Siente perplejidad ante la ola de apostasía religiosa que está golpeando a la iglesia? ¿Se sorprende que todo esto esté pasando? Yo estoy seguro que si cada uno de ustedes hablara acerca de este tema, estaría de acuerdo que estamos viviendo tiempos peligrosos. Estamos viviendo tiempos donde a lo malo le llaman bueno y a lo bueno le llaman malos. Tiempos donde la gente está viviendo de cualquier manera, incluso aquellas instituciones religiosas que dicen conocer a Dios y predicar a Dios y su palabra se han apartado y están tibias. Y la segunda pregunta es: ¿qué pasos dará usted para no caer en desánimo por causa de ello? Amén, hermanos. La palabra del Señor nos dice: puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe. Esta ha sido la enseñanza del día de hoy, hablando de la serie de 12 toques de trompeta, diciéndonos nuevamente esta gran promesa que tenemos, que nuestro Señor Jesucristo viene por nosotros, pero antes de que todo eso suceda, va a suceder la apostasía y van a llegar tiempos peligrosos. Hermanos, esta ha sido la lección de hoy. Gracias por conectarse, gracias por estar aquí conmigo. Espero que sea edificado y deseo que continuemos hacia adelante. Dios los bendiga, hermanos.